No pasarán, decían hace casi 100 años en la Guerra Civil Española. Lo que es extraño y lo que puede llegar incluso a indignar es que todavía estemos dando vueltas a aquello que ocurrió hace ya casi 100 años y que la política actual, lamentablemente, siga basándose en unos hechos que están caducados, ¿no? Lo siguiente, y es que en las últimas elecciones hemos visto cómo gritaban el no pasarán en la sede del Partido Socialista después de conocerse el resultado electoral de las últimas elecciones de España. Claro, esto es preocupante, sobre todo cuando nos fijamos en lo que han dicho en la prensa internacional de lo ocurrido el pasado domingo en España. Y es que cuando empiezas a meter miedo con la extrema derecha para que te voten y para que no ganar, pero al menos sí consigas una mayoría de las elecciones, la imagen que estás ofreciendo al extranjero es la imagen de un país de pandereta. José Papí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es lo que se está reflejando, lamentablemente, en la prensa internacional de lo ocurrido el pasado domingo. Pues así es, querido Xavi, queridos seguidores y querido César, que está a los mandos técnicos. Pues la verdad es que sí, he perdido un buen rato faltando a mi palabra, esa palabra que os doy de que no me suelo leer la prensa, esta vez sí me la he tenido que leer, y lo que me he encontrado, aparte de los análisis, Xavi, más superficiales que ya conocemos, ¿no? Los análisis normales, ¿no? Este ha sido el resultado electoral, no hay una mayoría, Puigdemont podría tener el voto decisivo para conformar una mayoría en el Parlamento español, y ese tipo de cosas. Al final el foco se ha puesto en lo que nosotros mismos los españoles hacemos que los extranjeros nos pongan el foco. Es decir, somos nosotros los que estamos provocando esto. Tú mismo lo estabas diciendo con esos gritos en Ferraz del no pasarán, pero claro, las explicaciones que tú lees a columnistas, las explicaciones que tú lees en los medios que todo el mundo conocería y que los cosmopaletos ya sabemos que siempre recitan, ¿no? De Francia y del Reino Unido y de Italia y de Alemania, pues con lo que nos encontramos es con eso, pues que ha habido un miedo del electorado a la llegada de la extrema derecha, que Vox agitaba el fantasma de Franco y que, claro, no podía ser que después de no sé cuantísimos años de democracia, abro y cierro comillas para todos los que son seguidores nuestros, aparecieran gente del estilo de Franco en España. Otro columnista que he leído hablaba de un gran triunfo del centrismo, España es centrista y debería seguirse pareciendo, al contrario de lo que ha intentado el PP, a los griegos o a los suecos, los griegos en los cuales pues, el equivalente del PP en Grecia, con esa trampa, ¿no? De los 50 diputados extras a la lista más votada, pues nunca han abierto, dice este columnista, un diálogo con la extrema derecha en el país griego, a pesar de que ahora mismo ha tenido casi un 16% del voto, esa extrema derecha en Grecia, o por lo menos con esa derecha nacionalista, ¿no? que la gente progre suele llamar extrema derecha. Y luego también se ha comentado que España debería, o el PP debería haber seguido el modelo sueco de decir, si yo gano las elecciones podré gobernar, pero nunca meter en el gobierno a gente de la extrema derecha, ¿no? Y otra serie de comentarios, ¿no? Que han dejado caer allí, de que la culpa pues la tiene la derecha en España porque no deja votar a los pobres catalanes, etcétera. Pero al final yo creo que tú, Xavi, hacías el resumen bueno, como haces siempre, ese resumen extraordinario de que, claro, la imagen al final que dejamos es una imagen de pandereta, no hay un análisis, tampoco es que la política española sea muy seria, ¿no? Con estas alternancias entre los señores de los casinos españoles, esto es un poco una broma, pero al final lo que se acaba reflejando fuera, dejando a un lado el análisis técnico, que si el voto por correo, que si las vacaciones, que si han quedado así o han quedado así, o que si Puigdemont sí o Puigdemont no, al final lo que aparece al final es esa España que viene del franquismo, es garrula, no entiende nada, la derecha es una derecha cavernícola que lo que quiere es unirse con los herederos de Franco, Franco no puede volver a la palestra, etcétera, etcétera. Y en definitiva, pues lo que quiero poner en la mesa es eso, que bueno, curiosamente ahora lo que acaba pasando es que en España todavía hay posibilidades de que gobierne la izquierda cuando el único país, por cierto en caída libre, como hemos contado en el canal Geopoder, que sigue manteniendo un gobierno de izquierdas es Alemania. España tiene ahora posibilidades de mantener un gobierno de izquierdas, pero es que el resto de países han abandonado. Hay sitios donde hay una unión de una derecha más globalista con una derecha más nacionalista, otros que solo hay una derecha globalista mandando, pero es cierto que en esa dicotomía o esa taxonomía clásica de derechas e izquierdas ya quedan muy pocos países en Europa donde ganen lo que nominalmente se llamaba antes izquierdas.
Ahí os lo dejo. Yo quería traer esta reflexión en un momento en el cual, por cierto, buceando, surfeando, como dirían algunos modernos, en la prensa belga, me he encontrado con que el Vlaams Belang, vamos, la gente más racista que yo he podido conocer en Europa, que deja a los de Alternativa en Alemania como si fueran niños pequeños, los racistas de los flamencos nacionalistas, los amigos de Puigdemont, estos nazis, pues esta gente que sí es nazi, ahora mismo es el partido con más intención de voto en Bélgica, un 22%. Las elecciones del año que viene en Bélgica vamos a ver qué narices es lo que pasa, pero va a pasar de todo menos bonito. Pero en definitiva, y me repito y termino aquí, Xavi, salvo que tengas alguna pregunta, triste que aquello por lo que vuelve a aparecer España en la prensa internacional, ¿os acordáis lo que decíamos hace un mes? Era porque se hablaba de que los españoles eran tan vagos que no iban ni a votar porque iban a estar de vacaciones bebiendo cerveza y leyendo el Marca, y ahora mismo por lo que volvemos a salir en la prensa internacional es porque el fantasma de Franco todavía no lo hemos eliminado, ¿no?, de nuestro subconsciente colectivo, y tenemos que hacer algo con ello. En fin, lamentable, ahí hay un artículo que os compartimos, uno de los muchos que he estado leyendo. Solemos acudir al medio político porque es un medio que da suficientemente pena como para comparar todos los criterios que os traemos en este canal frente a los criterios globalistas y de bien pensantes que no se enteran de nada de cómo funciona la escena internacional, pero ahí tenéis el artículo si lo queréis leer. Y bueno, pues este es el criterio que os quería traer hoy. Y además, fíjate, José, un criterio que tiene que ver más con la cuestión de la comunicación. Hablábamos hace unos días a micrófono cerrado y también lo dijimos de pasada en algún programa, que ese miedo a la extrema derecha iba a ser el que le iba a dar la victoria a Sánchez. Bueno, no le ha dado la victoria como tal, ya sabemos cómo funciona el sistema, pero sí la posibilidad al menos de formar un gobierno con los independentistas. Y hay una cosa que ocurre en España y que la llevamos sufriendo desde los últimos 40 años, y lo vuelvo a hilar con el franquismo. Tenemos ese complejo de haber vivido durante 40 años con el régimen franquista, y resulta que cuando hubo la transición, los que aparecieron como los buenos de la película, los que querían, con todas las comillas, entiéndaseme, la democracia, avanzar, un sistema pues ya mirando al futuro, que nos homologara con Europa, eran pues el Partido Comunista, el Partido Socialista y los independentistas, y todo eso frente a una derecha de UCD que era la heredera del franquismo y que luego, bueno, se convirtió en el Partido Popular. Y eso, lamentablemente, José, lo tenemos grabado aquí en el subconsciente colectivo de España, y cuando llega la izquierda al poder se le permite mucho más precisamente porque fueron los buenos de la película, ¿no? Y pongo todas las comillas. Y por eso ha funcionado ese miedo a la extrema derecha en el caso concreto de España. Y quizás este sea uno de los motivos por los cuales en España se mantiene todavía un gobierno de estas características, mientras en otros países del este ocurre al revés. Cuando aquí se aprueba una ley de memoria histórica, se hace contra lo que ocurrió durante el franquismo, y cuando se aprueba algo similar en el este, va contra el comunismo, que fue quien estuvo al otro lado del muro, ¿no?, gobernando, y de alguna manera se puede hacer esa analogía, pero cambiando, ¿no?, los personajes. Probablemente ese sea uno de los motivos por el que también en España mantenemos pues, el gobierno que mantenemos, ¿no? Y cuando llega la hora de votar le tenemos mucho miedo a la derecha, bueno, o los ciudadanos le tienen mucho miedo a esa derecha y siguen votando al Partido Socialista o a Sumar o a los independentistas. Y fíjate cómo estos complejos, querido Xavi, no los tienen en la cabeza, por ejemplo, la mitad de los políticos de Europa del Este que han crecido en el Partido Comunista. Ahora sean de derechas, liberales, verdes, centristas, de izquierdas, lo que sean ahora, muchos han crecido en la teta del Partido Comunista. Tantos descendientes hay ahora en la política alemana cuyos sus padres y cuyos abuelos eran nazis. Tantos ha habido en Francia cuyos familiares eran colaboracionistas directos con el régimen nazi. Tantos colonialistas que se han dedicado a matar gente en Bélgica, en Holanda, en el Reino Unido, están ahí tranquilamente en política y nadie tiene vergüenza de nada. Yo no sé por qué tenemos esta vergüenza encima todavía. Es que no tiene ningún sentido y es una pena que se puedan seguir agitando estos fantasmas para no mirar al futuro, que es lo que le toca a España. España tiene que hacer una revolución importante, tiene que dar un salto a ser una sociedad democrática, y eso es en lo que tenemos que estar ahora. Entonces yo os digo que desde luego un político estonio, un político polaco, un político francés, un político alemán no tiene ninguna vergüenza de la basura de pasado que tienen. No sé por qué nosotros los españoles tenemos que tener esa vergüenza en estos momentos del siglo XXI. Pues José, lo vamos a dejar aquí. Como siempre te agradecemos mucho esta píldora que nos has traído a Geopoder, y seguiremos analizando lo que se va comentando también en la prensa internacional según avancen las negociaciones y según
se vaya formando o no ese gobierno en España, porque seguramente nos esperan unas semanas largas y muy aburridas, lamentablemente, escuchando a los políticos de aquí y de allá para pactar y para formar un gobierno, ¿no? Que dicho sea de paso, vaya basura de régimen que tengamos que estar esperando a los tejemanejes de 4 mafiosos para tener un gobierno en nuestro país. Pero, en fin, es el sistema que tenemos. Así es. José, Así es. muchísimas gracias y gracias a César Bobadilla, nuestro técnico, que ha estado con nosotros. Nos vemos en más píldoras de Geopoder.